Buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes y bienvenidos. Estamos muy complacidos con su asistencia y realmente creemos que tiene un gran interés porque este ciclo de debates que se viene organizando por derechos civiles, basándonos en el apoyo y la plataforma cívica por la independencia judicial, está resultando sumamente interesante. Este debate de hoy es el segundo de los temas que vamos a elegir y que se van a pronunciar uno por mes. Entonces, el de este mes lleva el título de la independencia judicial más allá de la duda. Creo que es bastante explícito el título. Y los ponentes van a ser doña Concepción Rodríguez, que está a mi izquierda, magistrada, que es también magistrada primero del Juzgado de Menores número 1 de Madrid y es presidenta del Foro Judicial Independiente. Las siglas son FJI, que fue fundado en diciembre del 2002 y es una de las 4 asociaciones que existían en aquel momento de jueces en España. Y su funcionamiento es absolutamente democrático porque depende exclusivamente de su Asamblea General y prohíbe taxativamente tanto a jueces como a magistrados pertenecer a partidos políticos. Y su objetivo fundamental es despertar una mayor conciencia pública de la necesidad de que tengamos una justicia independiente y eficaz. Igualmente está con nosotros en la mesa Jesús Villegas, que es también magistrado y secretario de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Esta plataforma fue creada años después del foro, exactamente en el 2010, y llevó ya de entrada el respaldo de más de 1.500 jueces que estaban interesados en que se hiciera este trabajo por la independencia judicial. Es una asociación, pues, que está formada por magistrados, por fiscales, por catedráticos, etcétera, y está constituida para intentar despolitizar la justicia española en aras de esa independencia judicial. Entonces, ya tienen ustedes el esquema de lo que se va a desarrollar esta tarde. Y entonces no quiero quitar más tiempo y vamos a dar la palabra a la magistrada doña Concha Rodríguez. Bueno, pues antes que nada quiero dar las gracias tanto al Ateneo como a la Plataforma para la Independencia Judicial, especialmente a Jesús Villegas por haberme invitado en el día de hoy y por invitarme a participar en el libro, que resulta tan interesante, los 3 tomos, en donde se van comentando distintas películas. Yo la película que elegí precisamente le da el nombre o el título a esta charla y es la independencia judicial más allá de la duda. La película, que fue dirigida por Fritz Lang, plantea el problema de que la justicia es utilizada como un instrumento por los 2 protagonistas para satisfacer sus necesidades. Por un lado, encontramos al fiscal general del distrito que manipula pruebas para obtener condenas y así conseguir convertirse en gobernador, y por otro lado, al director del periódico que lo que pretende es vender más ejemplares y adquirir importancia en el ámbito periodístico. Los 2 protagonistas utilizan la justicia para satisfacer intereses personales y para satisfacer ambiciones profesionales. Lo que he querido poner de manifiesto es que la justicia debe de permanecer al margen de esa instrumentalización, porque solamente con una justicia independiente se va a conseguir el recobrar la confianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia. En el artículo en concreto he analizado el problema que tiene España en materia de independencia judicial.
Como todos sabéis, cuando hablamos de independencia judicial nos estamos refiriendo a muchos ámbitos, pero fundamentalmente al órgano de gobierno de los jueces, que en España es el Consejo General del Poder Judicial. El Consejo se encuentra regulado en el artículo 122 de la Constitución Española de 29 de diciembre del 78, que regula tanto su composición y su elección. Inicialmente, la primera ley orgánica, la 1/80 de 1 de enero, establecía que los 12 vocales de procedencia judicial serían elegidos por jueces y magistrados, cualquiera que sea su categoría, siempre que se encuentren en servicio activo. Y no es sino con la reforma 6/1985 de 1 de julio cuando se produce un cambio de sistema y pasa de un sistema mixto a un sistema exclusivamente parlamentario, es decir, por el Congreso de los Diputados y el Senado. Esta ley orgánica, la 6/1985 de 1 de julio, dio lugar a una importantísima sentencia del Tribunal Constitucional, la 108/86 de 29 de julio, y en esta sentencia el Tribunal Constitucional entendió que la interpretación que daba la ley del sistema de elección de los 12 vocales de procedencia judicial en el artículo 122 entraba dentro del texto de la letra de la ley. Pero también es cierto que en el fundamento jurídico 13º puso de manifiesto que advertía del riesgo que se corría de no seguir los grupos parlamentarios el verdadero espíritu y alcance del artículo 122 de la Constitución y que por el contrario se procediera a repartirse los vocales a designar en el Consejo en función de las fuerzas que tenían cada uno de los grupos parlamentarios en las distintas cámaras, que es lo que se ha ido produciendo en la práctica. Además, tenemos que decir que esta ley orgánica, que todavía sigue vigente con todas sus modificaciones, la 6/1985 de 1 de julio, ha sido objeto de múltiples reformas. Cada reforma ha supuesto una vuelta de tuerca a la independencia judicial en nuestro país. De todas esas reformas, la que más ha dañado la estructura interna del Consejo fue la reforma 4/2013 de 28 de junio. En esta reforma se afectó a la estructura interna del Consejo General del Poder Judicial, porque por un lado se desapoderó al Pleno del Consejo General del Poder Judicial, pasando sus atribuciones a la Comisión Permanente. Solamente los miembros de la Comisión Permanente tenían dedicación exclusiva y las decisiones de la Comisión Permanente ya no eran susceptibles de un recurso de alzada ante el Pleno, sino solamente de un recurso de reposición y de un recurso en vía contenciosa administrativa. Se suprime la Comisión de Calificación, cuyas competencias las adquiere la Comisión Permanente, y aunque se crea la figura del promotor de la acción disciplinaria, sus actuaciones son revisadas por la Comisión Permanente. Pues bien, para reformar esa ley se aprobó recientemente la 4/2018 de 28 de diciembre. Esta ley tampoco logra superar el problema de la falta de independencia del órgano de gobierno de los jueces. ¿Por qué? Porque aunque inicialmente el 12 de diciembre del 2018 se aprueba en el Senado una enmienda de cuyo contenido se modifica el sistema de elección de los 12 vocales de procedencia judicial, esta enmienda es rechazada en el Pleno del Congreso de los Diputados el 19 de diciembre del año 2018. Por lo tanto, el problema subsiste en la actualidad. Además, aunque la ley intenta modificar el sistema de elección de los altos cargos judiciales, lo cierto es que no consigue superar el problema de esa falta de imparcialidad a la hora de su elección. Además, ha sido objeto de una crítica por parte del informe de Grupos de Estado contra la Corrupción que se publicó, que se aprobó en junio del 2019 y que se ha publicado hace escasos días por el Consejo General del Poder Judicial. En este informe, lo que nos dice el Grupo de Estados contra la Corrupción, en primer lugar, es que España no ha cumplido la recomendación 5ª del Consejo de Europa. En esta recomendación, lo que se ponía de manifiesto es la elección del Consejo General del Poder Judicial. Entiende el informe que la elección del Consejo
Consejo es el talón de Aquiles de la justicia en España. También pone de manifiesto que hay un cumplimiento solamente parcial de la recomendación séptima, que es la relativa a los nombramientos. Entiende que aunque se han hecho esfuerzos, en realidad el cumplimiento ha sido parcial en cuanto al procedimiento. ¿Por qué? Pues porque son convocatorias individuales en donde se establece individualmente los requisitos. Por lo tanto, esos requisitos pueden ser fijados en función del candidato que se quiere elegir. Por otro lado, porque entiende que hubiera sido mejor unos requisitos de carácter general en función de los distintos órganos que van a ser objeto de elección, ya sean las secciones, ya sean los magistrados del Tribunal Supremo, ya sean las presidencias de Tribunales Superiores de Justicia o de audiencias provinciales o de la Audiencia Nacional. También considera que debió de regularse por ley orgánica o reglamentariamente para que las asociaciones judiciales fueran escuchadas conforme al artículo 560, párrafo segundo. Y entiende que el criterio que debería de regir es el criterio de antigüedad y que cuando no se acude al criterio de antigüedad, se acude por razones de cualificación y de méritos y por lo tanto es necesario que se establezcan unos requisitos claros y que exista una valoración objetiva de los candidatos y entiende que la reforma no cumple con esos requisitos. Por otro lado, tenemos que señalar que en el ámbito europeo ya este tema se ha debatido en muchísimas ocasiones. En primer lugar, por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en las recomendaciones de 16 de marzo del 2016, pero ya en la recomendación 2010-12 de 17 de noviembre relativa a independencia, imparcialidad, eficacia y responsabilidad. Se pone de manifiesto que para que exista un Estado social democrático de derecho es necesario una separación de poderes y para ello es necesario un poder judicial fuerte e independiente, lo cual exige que el órgano de gobierno de los jueces sea elegido mayoritariamente por jueces y magistrados y también sea elegido por sus miembros, por miembros de la carrera judicial. También encontramos en este sentido la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la sentencia de 21 de junio del año 2016. Es el famoso caso Ramos Núñez Carvalho contra Portugal. En esta sentencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a Portugal porque entiende que no se ha cumplido el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos de Roma de 4 de noviembre del 50. El artículo 6 regula el derecho a un proceso justo y equitativo y entiende que ha habido un incumplimiento de ese derecho en la vertiente de órgano de enjuiciamiento independiente, porque el Consejo Superior de la Magistratura portuguesa no fue elegido mayoritariamente por jueces y magistrados. En este sentido, el Consejo Superior de la Magistratura portuguesa está compuesto por 16 miembros y solamente 7 de esos miembros son elegidos por los jueces. También resultó muy importante el Eurobarómetro que se estableció por el Consejo de Europa en el año 2017, que colocó a España en los últimos puestos en materia de independencia judicial. Solamente por detrás se encontraba Bulgaria, Croacia y Eslovaquia. También el informe del Foro Económico Mundial colocaba en un estudio que realizó sobre 137 países, España se encontraba en el número 58 de los 137. También el relator de Organización de Naciones Unidas en materia de independencia judicial ponía de manifiesto que para que exista independencia judicial no basta con que exista un órgano de gobierno de los jueces, sino que el mismo tiene que estar dotado de competencias y presupuesto y que sus miembros sean mayoritariamente jueces y elegidos por esto. También encontramos que el secretario ejecutivo del Grupo de Estados contra la Corrupción en diciembre del año 2018 en Bilbao puso de manifiesto que el Consejo General del Poder Judicial no respondía a los estándares Greco porque no cumplía los requisitos de que los miembros del Consejo General del Poder Judicial fueran elegidos mayoritariamente por jueces y magistrados. Es decir, en el ámbito internacional se nos pone de manifiesto que España no está cumpliendo los requisitos que exige la normativa del Consejo de Europa y, por lo tanto, hay un déficit en esa materia en el concepto de independencia judicial. Voy a ser muy breve y voy a analizar un poco los argumentos que se utilizan para defender la elección parlamentaria de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.
En primer término, se nos afirma o se niega que en España existe una falta de independencia o entiende que lo que existe es una falta de percepción de la independencia. Pero lo cierto es que tanto en las estadísticas que se realizan, tanto los ciudadanos como los jueces como la opinión pública perciben esa falta de independencia. Por lo que respecta a los ciudadanos es precisamente el informe del Foro Económico Mundial que realizó el 26 de septiembre del 2017 entre ciudadanos españoles, llegó a la conclusión de que el 58% de los ciudadanos entendía que su percepción sobre la independencia era mala o muy mala. En concreto, el 39% entendía que era mala y el 19% entendía que era muy mala, es decir, que los ciudadanos tienen una percepción mala de la independencia judicial. En las encuestas que ha realizado el Consejo General del Poder Judicial, en concreto en el año 2008, a los jueces y magistrados, el 75% de los jueces y magistrados han entendido que la independencia en el Consejo General del Poder Judicial se encontraba comprometida y el 67% de los jueces y magistrados entiende que la designación de altos cargos no responde a los criterios de mérito y capacidad. Por lo tanto, tanto los ciudadanos como los propios jueces y magistrados entienden que hay un problema de independencia en nuestro país. Pero también la opinión pública así lo manifiesta. Me voy a remitir precisamente al año pasado. El año pasado tuvimos un problema en materia de independencia y fue muy discutido la sentencia del Tribunal Supremo sobre si las entidades bancarias tienen que satisfacer el impuesto de actos jurídicos documentados en las escrituras públicas de hipoteca, y todos conocemos la gran problemática que hubo en esta materia. Pero también se observó que se cuestionaba la independencia judicial, por ejemplo, por el hecho de que se habían filtrado los nombres de los vocales del Consejo Judicial del Poder Judicial, del Consejo General del Poder Judicial, antes de haber procedido o iniciado la renovación del Consejo. Y lo más escandaloso fue el famoso WhatsApp de Cosidó. Cosidó es el portavoz del Partido Popular en el Senado, que mandó un WhatsApp a 144 senadores en el que ponía de manifiesto que se había llegado a un pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista para designar los vocales del Consejo y el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, que fue el señor Marchena. Pues bien, el señor Marchena renunció cuando ni siquiera se hubiera iniciado el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial o cuando estaba iniciado. Pero lo más grave es que también ponía que se controlaba desde atrás a la sala segunda del Tribunal Supremo. Además, se ponía de manifiesto que se había elegido al presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo cuando, conforme al 123.3 de la Constitución, establece que corresponde esa competencia a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Por lo tanto, tenemos que afirmar que tanto los ciudadanos como los jueces y magistrados como la opinión pública percibe que hay un problema de falta de independencia del órgano de gobierno de los jueces. Otro argumento que también se ha utilizado para defender la elección parlamentaria de los jueces y magistrados es argumentar que existe independencia judicial en España porque cada juez o magistrado en concreto que conoce de una causa es independiente. Ahí observamos que existe una confusión de dos conceptos distintos. Una cosa es la imparcialidad, otra cosa es la independencia. La independencia se predica frente a los otros poderes del Estado, es un valor democrático, constituye una base fundamental del Estado de Derecho y surge con la Ilustración y la Revolución Francesa. Ello es muy distinto de la imparcialidad concreta de un juez o magistrado que afecta a sus convicciones personales cuando va a conocer de un determinado asunto. Por lo tanto, esa imparcialidad del juez cuando va a conocer de un determinado asunto no sirve para justificar la independencia de todo un sistema como es el sistema judicial.
Otro argumento que también se viene utilizando es entender que el hecho de que el Parlamento elija a los vocales del Consejo General del Poder Judicial dota de legitimidad democrática al sistema, porque se entiende que los miembros del Poder Judicial, los jueces y magistrados, no son elegidos popularmente por los ciudadanos, por lo tanto carecen de legitimidad democrática, y que lo que dota de legitimidad democrática es que el Consejo General del Poder Judicial sea designado por el Parlamento, que a su vez es elegido por el pueblo español. Pues bien, aquí hay una confusión de conceptos, porque lo democrático no es que un poder del Estado controle otro poder del Estado, sino que lo democrático es que los gobernados elijan a sus gobernantes y, por lo tanto, que los jueces y magistrados elijan a sus representantes en el Consejo General del Poder Judicial. Es más, la máxima en democracia es que lo que no puede un poder del Estado es designar a los miembros de otro poder, porque se rompe el equilibrio y afecta al Estado básico, al Estado de Derecho. Por lo tanto, este argumento debe de ser rechazado. También se ha argumentado que debe de ser elegido parlamentariamente porque los jueces y magistrados son de derecho, pero lo cierto es que no se ha hecho un estudio sociológico sobre cuál es la convicción política de los jueces y magistrados, no ha existido. Lo que sí se han hecho son estudios de las personas que ingresan en la carrera judicial, y los estudios ponen de manifiesto que más del 60% son mujeres que pertenecen a clases medias o medias bajas, y que solamente un 0,1% tiene familiares dentro de la carrera judicial. Por lo tanto, este argumento tampoco sirve. Y ya en cuanto al último argumento, se habla de que la elección es corporativista, es decir, que los propios jueces elijan a su órgano de gobierno. Es un hecho que no tiene una justificación dada su naturaleza corporativa. Pero lo cierto es que estas mismas personas defienden que sean los fiscales quienes elijan al Consejo Fiscal, el cual exclusivamente está compuesto por fiscales, o que los abogados elijan exclusivamente a los miembros del Consejo de la Abogacía, que está compuesto en el 100% de sus miembros por abogados. Por lo tanto, tampoco es un argumento de peso, sobre todo si se tiene en cuenta el contenido del artículo 122 de la Constitución, que en el caso de los jueces lo que establece es un sistema mixto, es decir, que 8 de los 20 miembros son de composición heterogénea, no son jueces, no tienen necesariamente que ser jueces, y son elegidos por el Parlamento. Los otros 12 deberían de ser elegidos democráticamente por jueces y magistrados. Con todo ello, quiero poner de manifiesto que la independencia judicial es un baluarte fundamental en el Estado de Derecho, que la justicia no puede ser utilizada para fines espurios o crematísticos en cada momento, y que es fundamental el que la independencia judicial sea preservada para que todos los ciudadanos recuperen la confianza en la administración de justicia. Nada más. Muchas gracias. Gracias, magistrada, por la aclaración tan importante. Realmente esas dudas están muy presentes entre la ciudadanía. Sin más, pasamos la palabra al magistrado Jesús Villegas. Cuando quieras. Antes de nada, quiero expresar mi satisfacción por estar de nuevo en este ciclo de conferencias del Ateneo de Cine y Derecho, bueno, que estamos desarrollando con tantísima ilusión y que tan buenos frutos está dando. Y, por supuesto, a tener aquí a Concha, a doña Concepción, la presidenta de Foro. Y no es porque yo le tenga una admiración especial, es simplemente porque creo que resulta muy interesante para el público y para el acto que estamos llevando a cabo. Concha es la presidenta de una asociación que tiene una característica fundamental, y es que ha renunciado a participar en lo que conocemos como el reparto de cromos. ¿Esto qué es? Pues ellos han dicho que no van a aceptar los cargos que les ofrezcan los políticos a los jueces, simplificando. Yo creo que esto es muy interesante porque de alguna forma viene a definir el perfil de la asociación, porque quien ingresa en esta asociación sabe que no va a poder medrar. Tendrá otro tipo de satisfacciones, pero desde luego el hacer carrera política dentro de la judicatura, eso lo tienen completamente cerrado.
Entonces, la propia dinámica, la propia trayectoria de esta asociación judicial creo que es un reflejo de esa estructura interna que tiene. Y para mí también es una satisfacción el proyecto cultural en el que estamos embarcados, porque se trata de un libro que para mí es precioso, que he publicado en la plataforma con la editorial Colex. Aquí tengo uno de sus ejemplares, y que consiste en el análisis de la actualidad periodística española, de las noticias que más nos interesan, desde un punto de vista jurídico. Pero como el derecho generalmente es una materia oscura que simplemente propia de un grupo de iniciados, casi como si fuese una cuestión cabalística o alquímica, hemos intentado divulgarlo, hemos intentado expresarlo en un lenguaje asequible a la mayoría, y por eso lo hemos explicado cada uno de estos capítulos con relación a una película, a un clásico del cine. El que ha escogido Concha es Más allá de la duda, una obra del director Fritz Lang. Yo, por mi parte, también he escrito un capítulo que está dedicado a la investigación criminal, que es de otro director, un director más reciente, Sidney Lumet, y es una película que se llama La noche cae sobre Manhattan. Se oye poco, ¿no? La noche cae sobre Manhattan. ¿Qué tienen en común, creo yo, tanto la película que ha escogido Concha como la mía? Pues algo que ya he dicho en alguna otra conferencia. Una estructura trágica, de acuerdo con los esquemas clásicos de la tragedia griega. En la tragedia griega, los personajes se ven enfrentados a un dilema inescapable, a una alternativa imposible. Todo lo que hagan va a estar mal. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Antígona, que es verdaderamente prototípico. Ella se ve en el dilema de desobedecer a su rey, con lo cual estaría cometiendo un delito de traición, u obedecerlo, y entonces en ese supuesto estaría dejando insepulto el cadáver de su hermano para que se lo comieran los buitres y los perros. Como vemos, se coloca al hombre, al ser humano, en una situación crítica. ¿Qué podemos hacer nosotros cuando los jueces se nos presentan estas situaciones críticas? Porque aquí está la grandeza de nuestra profesión. No es saber muchas leyes, sino cuando se nos presenta uno de estos dilemas, resolver de una manera justa. Pues lo que tenemos que hacer es diseñar un sistema jurídico, una arquitectura institucional que permita dar la respuesta correcta a estos dilemas. En Foro Judicial Independiente han escogido una solución que yo la veo perfecta. Simplemente le han dicho, si vuestra ambición es personal, este no es vuestro sitio, y estatutariamente tienen vedado el acceso a los cargos. Con lo cual no hay que confiar en la bondad de los jueces que entren en la asociación. Sistémica, estructuralmente, ya está preparado un mecanismo para que los ambiciosos se queden en la puerta. Esto hablamos de este caso en particular, pero se podrían hablar de muchos otros. La plataforma, por ejemplo, ha hecho una propuesta que se contiene en un libro blanco que podéis descargar gratuitamente de la página web de la editorial Dickinson, donde en materia de nombramiento de altos cargos judiciales, además de proponer la objetivación de los cargos con un baremo de méritos que esté perfectamente tasado, establecemos una cláusula de incompatibilidad. ¿Qué quiere esto decir? Que cuando un vocal del Consejo tenga que pronunciarse acerca de un candidato que pertenezca a su misma asociación judicial, en ese momento tendrá que abstenerse. No confiamos en la bondad de ese vocal, se la presumimos, por supuesto, pero ponemos en marcha soluciones jurídicas para que ese dilema se resuelva de una manera correcta. En la película que yo trato, el protagonista es un fiscal de la ciudad de Nueva York, y se ve obligado, ante la alternativa tremenda, de procesar a su padre. Aquí nos cuenta Concha que en su película, pues el fiscal del distrito se ve la alternativa de seguir adelante en una investigación o comprometer su carrera política. ¿Vamos a confiar nosotros en la bondad de las personas? Creo que es mucho más inteligente poner los mecanismos jurídicos para que estos dilemas no se produzcan o al menos se resuelvan convenientemente. Por eso, cuando hablamos de la investigación criminal, que ya sabéis que se la quieren endosar a los fiscales, se habla de que los fiscales españoles son excelentes. Por supuesto que sí, son unos profesionales de primera, pero lo que hay que hacer es cortar cualquier contacto con el poder político. Y como sabemos, ahora la cúpula de la Fiscalía es designada por el Gobierno, con lo cual puede darse, en algún caso práctico, este dilema trágico del que hablábamos antes.
Por desgracia, los borradores que hay para la reforma de nuestra ley de enjuiciamiento criminal no solamente no prevén el cortar los lazos con el poder político, sino que los estrechan. Como comprenderéis, son instrumentos que no nos sirven. ¿Qué decíamos antes? Que lo importante no son las personas, lo importante son las instituciones. Da igual que investiguen jueces o fiscales, lo importante es que quien investigue sea una autoridad imparcial, independiente e inamovible. Pero claro, para eso ya tenemos el juez instructor. Para ese viaje no hacían falta alforjas. En síntesis, quiero que nos quedemos con una idea, que es básicamente lo que ha dicho la señora presidenta. Como decían los clásicos, frente al gobierno de los hombres, el gobierno de las leyes. ¿Por qué? Porque si retrocedemos hacia el gobierno de los hombres, estamos perdiendo justicia, estamos avanzando desde el tribunal hacia la caverna. Muchas gracias. Buenas tardes. Dentro del ciclo de conferencias que la sección de Derechos Civiles viene realizando en relación con la independencia judicial, hoy, y bajo el lema de la independencia más allá de la duda, hemos tenido el privilegio de contar con nosotros a doña Concepción Rodríguez, que nos ha dado, yo creo que una auténtica lección magistral sobre el tema en cuestión. También a nuestro amigo don Jesús Villegas, ya le hemos escuchado más veces porque este ciclo lo llevamos adelante con ellos, hermanados con ellos, y hemos tenido ocasión de verlo en otras ocasiones, además de hoy. También nos ha dado una exposición brillante, a mi juicio, sobre el tema que hoy nos ocupa. Como es costumbre en el Ateneo, ahora abriremos un turno de intervención de los asistentes, turno en el que yo quisiera hacerles una petición previa. Por favor, sean ustedes breves, cíñanse al tema de la exposición de hoy y, a ser posible, hagan alguna pregunta concreta, con lo cual tendremos la ocasión de volver a escuchar a nuestros conferenciantes, que es de lo que se trata. Por favor, ¿quién quiere intervenir? Sí. Señor Arbeloa. Sí. Ahora. Gracias. Sí, estas entidades internacionales que se han manifestado en sus informes acerca de la independencia judicial en España o de la falta de independencia judicial en España, me gustaría conocer si han meditado sobre ello, si han llegado a alguna conclusión, las consecuencias que podría o que puede tener esos informes negativos, fuera del sonrojo por parte de los otros poderes que están siempre interviniendo y que limitan la independencia judicial. Si aparte del sonrojo, del escándalo por parte de quienes lo leemos y quienes nos enteramos, aparte del hartazgo de la ciudadanía o de los operadores jurídicos, ¿entienden ustedes que puede tener alguna consecuencia práctica estos informes internacionales? Pues yo creo que tienen mucha importancia a distintos niveles. Tiene una importancia fundamental para los ciudadanos.
No podemos vivir en una sociedad, no hay democracia en una sociedad si no hay una justicia independiente, porque el ciudadano no confía en la administración de justicia. Si el ciudadano no confía en la administración de justicia, sus conflictos los va a dirimir de forma distinta, independiente. No, la justicia es una garantía dentro de ese Estado de Derecho, pero puede tener muchas repercusiones, como por ejemplo las repercusiones económicas de quien invierta en España y lo que necesita es una justicia fuerte, rápida e independiente. Si esas premisas no se dan, esas inversiones no van a llegar. Pero no es solamente en el ámbito económico, es en todos los ámbitos. La justicia trasciende a todos los ámbitos, no solo al económico, sino al personal. Es una garantía constitucional dentro de un sistema democrático. Por lo tanto, si tenemos una justicia que no funciona, una justicia sobresaturada, una justicia en la que no hay reformas procesales, una justicia que no es ágil para el ciudadano. Y si además a eso le une una justicia que no es independiente, el ciudadano deja de confiar en la administración de justicia. Y eso es muy grave, en mi opinión. Bueno, yo un poco más tengo que añadir. Lo que sí es verdad es que cuando se plantee algún recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues muy posiblemente el Estado español sea condenado porque se han ignorado estas recomendaciones y estos principios internacionales. De hecho, es lo que pasó ya en el caso que ha referido doña Concepción, en el caso de Portugal, donde unas magistradas fueron sancionadas por un consejo y el tribunal dijo que era un consejo que no reunía las mínimas garantías de imparcialidad. Tiene la palabra usted. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, porque es la primera vez que vengo a este foro donde jueces o magistrados reconocen la ausencia de independencia judicial en este país. Desde mi punto de vista, el análisis debe extenderse bastante más, es decir, es el régimen político el que determina la no separación de poderes y el origen de la no independencia judicial. Si analizamos la Constitución y todas las normas que regulan órganos judiciales, veremos que todos tienen la misma vinculación. Consejo General del Poder Judicial, partidos políticos a través del Parlamento, Ministerio Fiscal a través del Gobierno y el Gobierno es quien determina la carrera de fiscales. Tribunal Constitucional, que es un órgano eminentemente político, que está organizado básicamente para si hay algún fallo en el sistema judicial, es decir, alguien que se escapa con su independencia judicial, espera al Tribunal Constitucional, que es un órgano elegido esencialmente por los partidos políticos. Y el cuarto elemento, que está en la propia Constitución, es el Ministerio de Justicia. Decir Ministerio de Justicia es saber de sobra que en nuestro país no hay independencia judicial. ¿Por qué? Ministerio, órgano, Poder Ejecutivo, Judicial, Poder Judicial. Es una aberración que exista un órgano en nuestro país que una Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Por un lado, eso. Ha planteado usted, la magistrada, una cuestión realmente importante. Yo como ciudadano, yo no quiero que los jueces sean representativos de nada. Yo lo que quiero es que haya jueces que sepan mucho derecho, es decir, sean verdaderos juristas y que tengan independencia judicial. No requiere que sean elegidos por el pueblo. En absoluto. Por esa razón, discrepo profundamente con el planteamiento que hacen muchos jueces y magistrados de que sean los jueces y magistrados los que elijan a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Desde mi punto de vista, eso ya está teorizado por un gran pensador español que murió hace 2 años, que plantea que para que haya independencia judicial y buenos jueces, buenos juristas, plantea que tanto jueces, magistrados, peritos, abogados, procuradores, forenses, todos los que están alrededor de la justicia determinen, porque ellos conocen quién es independiente en los jueces y magistrados, determinen ese Consejo General del Poder Judicial.
Hemos asistido a un espectáculo bochornoso del presidente del Gobierno que se va a constituir diciendo que el Ministerio Fiscal depende del Gobierno, es cierto, y se ha escandalizado el país y ha mentido groseramente cuando ha dicho lo contrario. No, depende del Gobierno y, por tanto, es un órgano jerárquicamente dependiente y, por esa razón, por esos 4 aspectos, en España no hay independencia judicial y no la va a haber hasta que no haya una separación real de los 3 poderes. ¿Quién elige al Poder Ejecutivo? El Legislativo. Bien, y el Legislativo y el Ejecutivo es quien nombra a los órganos de los jueces. Creo que ese es un planteamiento que hay que resolver y sin resolver esa cuestión no hay manera de alcanzar una independencia judicial. Si jueces y magistrados eligen a los miembros del Consejo, estaremos en presencia de un órgano corporativo. Y luego ya vendrán las cuestiones que ustedes plantean. Yo soy funcionario público y sé de sobra sé que en este país no se provee un puesto de trabajo con los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, porque no se establecen previamente los requisitos de cada puesto de trabajo, cuestión que se debía hacer en cada puesto de magistrados y jueces. Ese es un planteamiento. Yo no tengo pregunta porque llevo estudiando mucho la cuestión de la independencia judicial y tengo, con todos los respetos, bastante claro por qué en mi país no hay independencia judicial. Gracias. Yo varias cuestiones. No quiero dar a entender que los jueces y magistrados en España no sean independientes en los casos concretos que están conociendo. Una cosa es que los jueces y magistrados tengan esa imparcialidad cuando conocen de esos casos y que la justicia en España es independiente. Lo que tiene es que tener una mayor dotación de esa independencia. No sé si me explico. Lo que tiene es que ser la estructura, tiene que ser una estructura que garantice esa independencia. Para ello es necesario que el órgano de gobierno de los jueces esté elegido en la mayor parte de sus miembros por jueces y magistrados. No es algo que yo diga, es algo que dice el Consejo de Europa, es algo que está diciendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque lo democrático es que los gobernados elijan a sus gobernantes y, por lo tanto, lo democrático es que los jueces y magistrados elijan en una proporción determinada a los vocales que van a constituir el órgano de gobierno de los jueces. Por lo tanto, yo discrepo de la persona que me ha preguntado en eso doble sentido. En España la justicia es independiente, sí. Yo confío en la Administración de Justicia y confío en la independencia de los jueces. El problema es un problema de estructura. Lo que no está bien en España en cuanto a la estructura es que no exista un órgano de gobierno mixto, de composición mixta. En una parte es elegida parlamentariamente, en otra parte es elegida por los jueces y magistrados. Nadie discute aquí que el Consejo Fiscal sea elegido por los fiscales. Lo lógico es que los gobernados elijan a sus gobernantes. Y el problema en España no es un problema de que los jueces en sí no sean independientes. Los jueces en sí son independientes. Cada juez que conoce de su causa es un juez imparcial e independiente. Lo que quiebra es la estructura, es decir, que ese órgano de gobierno no cumpla estos estándares mínimos que nos pone de manifiesto el Consejo de Europa. Sí, bueno, si es que hay poco más que añadir. De todas formas, yo quiero poner el énfasis en una cuestión. Los jueces no queremos controlar el gobierno del Poder Judicial. Insisto, no queremos convertirlo en nuestro cortijo. Lo que queremos es un órgano mixto. Una parte lo elige el Parlamento, otra parte lo eligen los propios jueces. Es el modelo de los equilibrios, de los contrapensos y de las balanzas que tanto se predica en los países anglosajones. No malinterpreten nuestras palabras. Además, hay una cuestión muy importante que yo creo que se está pasando por alto. Los jueces no tenemos un órgano de representación propio. A nosotros nos gobierna un consejo que es elegido por los políticos. Al igual que cualquier otro colectivo ciudadano,
deberíamos tener también instituciones representativas y carecemos de ellas. Se da la paradoja de que tenemos que defender la democracia, pero carecemos de democracia interna. ¿Alguna última pregunta? Pero por favor, una sí, nada más. Solo una cuestión. Sea breve, por favor. Sí, aquí ha estado la jueza... Y trate de hacer alguna pregunta. Aquí ha estado la jueza Alaya, ¿sí?, quejándose amargamente de la ausencia de independencia judicial. Yo no creo que se pueda hablar de independencia judicial en España porque usted, como magistrada, se siente independiente. La independencia está al margen de su sentimiento subjetivo. Su independencia está porque los órganos que determinan la carrera judicial, el proceso de selección de jueces y magistrados, cómo se financia la justicia, etcétera, etcétera, depende de la propia justicia y no de un poder como es el Ejecutivo o es el Legislativo. Desde ese momento, su independencia judicial quiebra. ¿Por qué? Porque su carrera... Por favor, tenemos que ir acabando. De acuerdo. Porque su carrera profesional depende de voluntades nombradas por el Poder Ejecutivo. ¿Alguna última pregunta? Nada más. Pues muchas gracias a todos y levantamos la sesión.